Bueno, muy buenas tardes aquí en Ginebra y muy buenos días a las personas que nos están viendo en América Latina. Es temprano todavía allá en algunos países. Bienvenidos, esta es la primera edición de nuestro programa Punto Especial, que intentaremos hacerlo de manera frecuente para compartir con ustedes, con nuestra audiencia, información que surge desde aquí de Ginebra, que tiene que ver con temas de política internacional y derechos humanos, básicamente. Aquí estamos tres periodistas acreditados de forma permanente ante Naciones Unidas. Yo soy Diego de León, me presento, periodista de Guatemala. Yo soy Gabriela Sotomayor, periodista mexicana, muy contenta de estar aquí en esta primera edición de Tres Puntos. Igualmente para mí, soy Juan Gasparini, periodista de origen argentino que trabaja aquí en Ginebra desde hace más de 30 años. Bueno, para este primer programa nos hemos propuesto abordar tres temas. El primero tiene que ver con la comparecencia de tres estados al examen periódico universal, el examen de derechos humanos de Naciones Unidas. Guatemala, Perú y Argentina se presentaron a examen esta semana y es interesante que podamos hacer un recuento de la comparecencia de los tres estados. El segundo tema es el cierre del caso del argentino Santiago Maldonado, el cierre del caso ante el Comité de Desapariciones Forzadas luego que lamentablemente el cuerpo de Santiago Maldonado se encontrara y fuera plenamente identificado. Juan nos profundizará sobre ese tema y las implicaciones que tiene. Y por último, el tema de impunidad sobre crímenes contra periodistas. Recientemente hubo una decisión, un informe importante que tiene que ver con ese tema que surge desde aquí en Ginebra y que para nosotros es de mucha importancia. Así que si están de acuerdo empezamos primero pues sí, una semana muy tupida para cuestiones de derechos humanos de América Latina. Muy tupida. Argentina, examen periódico universal. ¿Qué podemos sobresaltar de su comparecencia en Ginebra? Bueno, Argentina compareció e hizo un anuncio inicial con respecto a que invitaba a tres relatores especiales a visitar la Argentina, el de tortura, el de libertad de expresión y el derecho a la alimentación, lo cual demuestra de que hay una voluntad de abrir el país a la mirada externa, porque los principales señalamientos que le hacen a la Argentina son temas que tienen que ver con la tortura, porque el hacinamiento de las cárceles es un tema directamente vinculado con la tortura, el exceso del uso de la fuerza en la represión de manifestaciones también tiene un vínculo con la tortura. Después el tema de libertad de expresión, hay duras críticas de ciertos sectores al uso de la información, a la libertad de expresión en la Argentina. Y por último, el derecho a la alimentación, que está directamente relacionado con la cuestión de la pobreza. Además, el derecho a la alimentación está vinculado también con el agua y el saneamiento, y hay denuncias graves en la Argentina. Hay un desvío de un río de una provincia en perjuicio de otra en el sur, el río Atuel. El relator de agua y saneamiento de la ONU intervino. O sea, hay serios problemas, pero evidentemente la Argentina tiene una voluntad de apertura. Bueno, yo también si puedo agregar algo, porque por supuesto. Estuve allí en el examen, estuvimos Juan y yo presentes. Me llamó la atención la seriedad de la delegación argentina, liderada por el ministro Claudio Abruj. Participaron 81 países para dar las recomendaciones, y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, bueno, porque soy mujer, es todas las recomendaciones que hicieron a Argentina sobre los derechos de la mujer, sobre los derechos al acceso al aborto. Pidieron al Estado tomar medidas para evitar la violencia sexual, violencia de género, garantizar refugios para las mujeres víctimas de esta violencia. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. También Brasil y otros países que hablaron de la demarcación de tierras de los pueblos indígenas, de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, fue otra cosa que también nos llamó la atención.
y bueno, lo que dice Juan del hacinamiento, pero algo que fue pues sorpresivo fue que el ministro argentino negó categóricamente lo que dijo Venezuela. No sé si quieres comentar sobre eso, Juan. Sí, ahí Venezuela hizo una utilización poco feliz, digamos, de una recomendación del Comité contra la Tortura de la Argentina, pero diciendo que en la Argentina se practicaban, dijo Venezuela, se practicaban ejecuciones extrajudiciales. No es así. En Argentina hay un Estado de Derecho que tiene deficiencias, claro. Pero no hay ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el subsecretario adjunto, Brian Shapira, salió a repetir, digamos, que no, que esa alegación de Venezuela estaba de más. Después, bueno, el presidente Claudio Abruz de la delegación tuvo que salir a taparle la boca a Irán porque Irán dijo que había dirigentes que practicaban la islamofobia en la Argentina. Yo creo que ya se conoce la cantidad de recomendaciones que hay sobre ¿Cuántas la Argentina, son 188, lo cual no son muchas a nivel de la media que se venía viendo, porque después de un primer inicio en la que hubo mucha gente, muchos países que, bueno, a este país no le voy a decir tal cosa porque después él me va a decir tal cosa a mí, todo eso, se abandonó, se dejó de lado, digamos. Los países van y dicen todo lo que quieren. Hay que recordar que estamos en el tercer ciclo del examen periódico universal. Ya hay un desarrollo. Sí, como que ya se quitaron estas amistades, ¿no? Y en ese marco, ¿hubo interacción entre los estados y Argentina o había un guión de la delegación oficial simplemente ya preparado? No, había un guión preparado, pero la delegación muy amplia tocaba a todos los sectores. Hubo diálogo, réplica de Argentina cuando se daban casos conflictivos, puntos conflictivos, pues si no había una cosa preparada. Yo creo que el examen de la Argentina es un examen de un Estado en América Latina que está por encima de la media. Primero que tiene ha hecho una buena utilización de la herencia del gobierno anterior, que fue un gobierno inclusivo, que tomó un montón de medidas buenas, y la Secretaría de Derechos Humanos, que se llama también de pluralidad, tiene muy en cuenta esa cuestión. Hay mucha gente latinoamericana, extranjera, que vive y trabaja en la Argentina y que estudia en la Argentina. Yo ayer me encontré con una mujer acá que estaba súper contenta porque su hijo iba a estudiar en la universidad en Buenos Aires, que es gratuita. Claro. Y es una universidad con prestigio en América Latina. Entonces, hay una base. Hay una base, hay avances también en materia de derechos humanos. Y hay avances, y bueno, hay déficit, pero no hay agujeros. Es decir, bueno, en el plano de los derechos de la mujer, el Estado no está presente, no hace nada. No, es mentira. El problema de la violencia contra la mujer es grave en la Argentina. Se creó el movimiento Ni Una Menos, cotidianamente, había una muerte por día. Hay periodos que hay una muerte por día, pero el Estado está interviniendo. ¿Que es deficiente? Bueno. Y después, bueno, está el problema del hacinamiento de las cárceles, que todo el mundo sabe que tiene una sola solución, que es las penas sustitutivas. Es decir, vaciar parcialmente las cárceles con penas sustitutivas que se cumplen fuera de las cárceles. Pero ahí tiene que intervenir el legislador. Claro. Y a la intervención del legislador, para sacar una ley en cualquier país, es un proceso largo. Ahora, Argentina hay avances, hay una buena base. ¿Cómo vemos el caso de Perú y su comparecencia ante el examen periódico universal? Bueno, Perú tiene problemas particulares. Primero está el problema de la esterilización de mujeres que se vivió en la época final de la dictadura de Fujimori y que hay en este momento un trabajo de identificación de esas mujeres y de buscar soluciones concretas. El problema de esterilización de mujeres no se había visto en América Latina. Eso es gravísimo. Es una esterilización forzada, digamos, que está metido el Ministerio Público, y esas mujeres fueron también sometidas a trabajo forzado. Entonces, esa problemática es muy seria. Después, todos los países de América Latina tienen problemas con las poblaciones indígenas, pero en el caso de Perú, están discutiendo en este momento
el otorgamiento de títulos de propiedad, de papeles donde definitivamente se van a adjudicar tierras. Por tanto, es importante el momento de la discusión. Y después a nivel social tienen un problema con el agua y el saneamiento muy grave, porque debe haber entre 3 y 4 millones de personas que tienen déficit en el agua. No solamente en el agua para beber, sino en el agua para lavarse, para lavar la casa, para... Sí, es una cuestión de salubridad muy grave, ¿eh? Y por último, algo que los diferencia de América Latina, porque creo que en casi todos los países de América Latina está abolida la pena de muerte, en Perú no está abolida la pena de muerte. Está restringida por disposiciones de la Constitución Nacional. Se puede solamente utilizar para casos de traición en conflicto externo. Pero al estar enmarcada en la Constitución, quitar o reformar la Constitución implica un acuerdo parlamentario muy grande. Proceso más amplio, claro. Y hay un enfrentamiento muy grande entre las dos fuerzas que están enfrentadas en este momento, la fuerza del gobierno y después la oposición fujimorista, que están en lucha permanente. Por tanto, conseguir un acuerdo para enmendar la Constitución Nacional y quitar la pena de muerte, pero no se está aplicando. Esto es lo bueno, digamos, no se está aplicando. Pero le exigen quizá a algunos estados en abolirla por completo. Claro. Tú ibas a... No, y eso le dicen entonces, para abolirla por completo, ratificar el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Al ratificarlo, queda abolida la pena de muerte. Pero además hay otro problema, porque si bien la Constitución dice solamente se puede utilizar para esto, ante el avance de ciertas muertes contra mujeres, contra menores y qué sé yo, la población pide pena de muerte. Y entonces, una semana antes o dos del EPU, hay un ministro del gobierno que ante movilizaciones y reclamos dijo, bueno, se podrían habilitar en algunos espacios que se puede ejecutar la pena de muerte, lo cual reabre el delito, claro, el debate en otro sentido, digamos. Y el debate en toda América Latina, hay que indicarlo, es sumamente polarizante, ¿no? La postura respecto de la pena de muerte. Tú ibas a decir algo, Gabriela, respecto de Perú, pero más que todo respecto del examen periódico universal. Estamos en el tercer ciclo ya. Perú, Argentina se siguen mostrando como países abiertos a la observancia internacional en materia de derechos humanos, como es la generalidad. Más sentida Argentina, mucho más Argentina. Mucho más Argentina. Ahora, con este gobierno. Mucho más abierto. Ahora con este gobierno. Porque antes no entraba ningún relator a Argentina. O entraban relatores de problemas insignificantes o de problemas que no eran los problemas que tenía que atacar Argentina. Pero este gobierno, y también sí quisiera reconocer que Argentina, en la hora del debate, del diálogo interactivo con los estados, sus respuestas fueron muy claras. No se fueron por la tangente, les preguntaron y contestaron. No sé, Perú. Sí, bueno, y en Perú hay otra problemática, que ellos tuvieron una guerra sucia relativamente reciente, entre 1980 y 2000, y hay toda una política del Estado de buscar los cadáveres. Han encontrado 3.410 cadáveres de personas asesinadas en el marco de esa guerra, de los cuales han identificado 1.973, y están investigando matanzas específicas, es decir, en un lugar mataron 54 personas, que es un lugar que han encontrado estos 54 cadáveres. Entonces eso permite desencadenar la investigación, a ver quiénes pudieron ser los autores, porque cuáles eran las fuerzas de seguridad que estaban cerca, si son las fuerzas de seguridad las que intervinieron, si son grupos paramilitares, en fin. Y esto lo dijeron, vino el jefe del Ministerio Público, vino alguien de la Corte Constitucional, o sea, un alto magistrado, y son ellos los que dieron las respuestas sobre las investigaciones. Claro. Y por último, el tema del feminicidio, o sea, y de las LGBTI. Creo que están en el primer paso de la etapa de identificar quiénes son
los LGBTI peruanos. Tener un registro que la gente para que se puedan elaborar políticas no, más y para que sepan y cuáles sepan son los cuántos, porque claro, si pues. no hay cifras también es imposible, ¿no? Claro. Bueno, y tienen, como otros países de América Latina, como Argentina, tienen el feminicidio, tienen una violencia, un nivel de violencia contra la mujer No sé. muy, muy grande. Agrego que con poblaciones muchos de los indígenas, países latinoamericanos, pero a mí me gustaría saber cómo estuvo Guatemala. Guatemala, un examen con un guión ya muy claramente determinado, no hubo mucho diálogo con los estados. Lo importante a rescatar es cómo la delegación oficial continúa mostrando como un logro las manifestaciones contra la corrupción que hubo en el 2015 y que derivaron en la renuncia del entonces presidente y la vicepresidenta del país. El Estado asume ese proceso político como algo positivo, como un logro del Estado de Guatemala y es así, y es verdad. y como un proceso de fortalecimiento de la Constitución. Es decir, las instituciones de alguna forma lograron, digamos, sostener para que no hubiera una debacle institucional más profunda. Eso me pareció muy interesante. El jefe de la delegación, el jefe de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, resaltó también el tema de la continuidad de un mecanismo único en Guatemala, ad hoc, que se llama la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ha tenido en los últimos 2-3 años un rol clave, digamos, para sacar de las estructuras institucionales a grupos enquistados que se dedican a cometer, digamos, hechos de corrupción y violencia de tipo político también. En Guatemala también, respecto de su comparecencia, vale resaltar el tema de los pueblos indígenas. Ese es un tema recurrente en los 3 CEPUs. Ha habido mención de los pueblos indígenas, de la necesidad que el Estado de Guatemala siga avanzando en la protección de pueblos indígenas. La delegación oficial logró transmitir como logros algunas medidas que ha hecho para fortalecer la institucionalidad indígena. Aún estamos todavía, como en Guatemala, como en el marco normativo, no hemos llegado justamente a la etapa en donde los pueblos indígenas ya puedan ejercer plenamente sus derechos. Todavía está en desarrollo institucional y eso fue lo que la delegación resaltó. Y por último, un tema sensible que continúa siendo un problema en Guatemala es la desprotección de defensores de derechos humanos y de periodistas. Luego vamos a hablar brevemente del tema de crímenes contra periodistas, pero en Guatemala estos dos grupos, como las cifras lo indican, siguen siendo muy vulnerables. Organizaciones de la sociedad civil han insistido mucho en crear un programa de protección específica para periodistas. El Estado de Guatemala se comprometió hace 4 años y medio en el segundo EPU a crear un programa de protección de periodistas. Se comprometió de forma voluntaria, pero no ha dado pasos concretos para establecerlo. Por lo tanto, muchos estados, y veremos cuando salga el documento final, muchos estados insistieron en la necesidad de que el país avance en materia de protección a defensores y a periodistas. Por lo tanto, un EPU, el de Guatemala, muy controlado, como dije al principio, con un guión muy establecido, sin mayor diálogo, una delegación compuesta por 10 funcionarios y una delegación estatal, no solo de gobierno, que es importante. Venían 2 magistradas de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, de la Cancillería, por lo tanto una delegación mixta que da el sentido de Estado. Listo. Pues, solamente para agregar una cosa, a mí me llamó muchísimo la atención que la mayoría de los países que intervinieron, todos apoyaron el modelo de la CICIG, la actuación que ha tenido en Guatemala, y algunos hasta dijeron que debería de ser algo que se replicara en otros países de América Latina, como por ejemplo en México, que estamos esperando algo así. O sea que eso me pareció muy, muy importante. Es importante que lo resaltes porque yo creo que la CICIG se está convirtiendo en un modelo que justamente va a poder ser implementado por Naciones Unidas en otros países con serios problemas de impunidad.
Impunidad, esa es la palabra. Bueno, México 99% de impunidad. Y no la necesitaremos. hablando del tema de impunidad, podemos hacer una transición Sí. hacia el caso que ha impactado a América Latina y al mundo de la desaparición y ahora ya identificado plenamente del argentino Santiago Maldonado. Sí. Sigue siendo un tema crítico, tal como nos informaste esta semana, Juan, a través de una publicación. El caso en Naciones Unidas ante el Comité de Desapariciones Forzadas se va a cerrar, pero hay una razón, o quizá más que una, por qué este caso se va a cerrar. Bueno, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, en el comité existe la posibilidad de presentar denuncias sobre, no solamente contra el Estado, sino para casos individuales de desapariciones. Y la desaparición forzada se dio con Maldonado porque en la desaparición forzada tiene que intervenir el elemento de que tiene que haber una tentativa de tratar de impedir saber lo que ocurrió y que eso se le atribuía responsabilidad al Estado. Pero entonces ahí hay una denuncia de la familia, podemos saber ya que el denunciante fue la familia, porque era mantenido en secreto, pero ya es conocido, digamos, que fue la familia, bueno, ayudada por ONGs que la ayudaron. La familia no sabía que este sistema tutelar, de alguna manera, la denuncia por parte del comité. El comité sesiona en secreto, hay un miembro de origen argentino del comité, ese miembro no puede participar. Repito que los miembros de un comité que vigila una convención no son funcionarios de la ONU, no cobran sueldo y están ahí por su capacidad independiente, digamos. Ellos trabajaban en comité cerrado y pidieron una serie de respuestas a la Argentina sobre cosas. Bueno, lo que yo pude saber, no el contenido, pero sé que Argentina presentó ese documento estando acá en el EPU. Fue presentado en el documento donde además se aportan las pruebas de que es el cuerpo de Maldonado muerto, que es el que se ha encontrado en la Argentina hace pocos días. Por tanto, a nivel de la definición, cuando se encuentra el cuerpo, cesa la desaparición. Cesa la desaparición y entonces corresponde al Estado argentino esclarecer qué es lo que ha ocurrido concretamente. Pero para cesarla, hacía falta, por un lado, el informe del Estado que se ha presentado, puede ser que, bueno, lo van a examinar, porque por ahí el informe no cubre todos los tópicos que tiene que tener, y después la familia tiene que presentar un informe. Ese informe todavía no se ha presentado, según mis fuentes. Pero una vez que se conjunten los dos informes, el comité de la desaparición forzada va a cerrar eso. Lo cual me parece bien, porque no ha habido irregularidades en la identificación del cuerpo. Tengo fuentes amigas que conozco hace muchos años que estuvieron en la autopsia. Hubo 30 peritos en la autopsia. Wow. Que garantizan, digamos, Estaban ahí mirando. Uno de ellos salió de la autopsia y me dijo, está todo bien, es él. Y después, bueno, porque la familia lo identificó por tatuajes que tenía el cuerpo, después se lograron rápidamente sacar franjas de piel, o se llaman guantes de piel. Se le hizo el ADN y el ADN ya dio positivo. Por tanto, ahora es la investigación penal, que hay un juez, el juez asistió a la autopsia, hubo un primer juez que la familia recusó, ese juez fue relevado, lo sacaron, el Poder Judicial nombró otro juez, y con este juez hay mucho buen diálogo y la familia está muy de acuerdo con el nuevo juez. Ahora, lo que es importante que expliquemos es que si bien el Comité para las Desapariciones Forzadas cesará en el futuro próximo el caso, cerrará el caso, no quiere decir que Naciones Unidas retome el caso por otra vía de forma automática. Ya dependerá mucho de la investigación penal y dependerá mucho si los familiares deciden presentar el caso a otro mecanismo de Naciones Unidas. Sí, por supuesto. Y además hay que ver por qué razones murió.
porque si, bueno, él corriendo para escapar de la represión en el campo se tiró al agua o cayó en el agua y se murió de frío, hay una responsabilidad represiva, ese acto represivo, hubo heridos de los dos lados, o sea que fue muy violento aparentemente. Lo que hay que saber es que ese sector de la tierra donde se produjo ese lugar fue visitado pocos días antes por una delegación del Comité contra la Detención Arbitraria en la Argentina, por las cantidades de denuncias que había. Y ese comité tiene que presentar en marzo un informe. Parece que es un sector con cierto grado de conflictividad, ¿no? Bueno, y por último, hay que ver cuáles son las conclusiones a las que llega la justicia con respecto a la desaparición claro. de él. El juez tendrá que tomar una decisión con respecto a eso, con respecto a su investigación penal, pero eso ya releva del derecho interno. Exactamente. ¿Hace cuánto que no había habido un caso así? No, durante el gobierno de Macri, que está hace 2 años en el poder, no había habido. Sigamos con el tema de impunidad y transitemos al último tema que habíamos anunciado, que es la situación de los crímenes contra periodistas. Y con eso vamos cerrando ya nuestra primera edición de este programa. Gabriela. Sí, rápido. Solamente, nada más para no dejarlo en el tintero, en el mundo hay un 90% de impunidad de crímenes de periodistas. 90%. Del 2006 al 2016 han asesinado a 930 periodistas en el mundo. La justicia y los asesinatos a periodistas parece que no tienen relación, no hay justicia. Por ejemplo, los países en los que, las regiones que contienen un mayor índice de impunidad, están los Estados Árabes con un 2% solamente de casos resueltos. Por ejemplo, en el Asia y el Pacífico 7%, en África 13% de casos resueltos, y en América Latina entre 2006 a 2016, o sea, una década, hay 15% de casos que se han resuelto. Pero esto contrasta, por ejemplo, con regiones como Europa o Estados Unidos, en donde más del 50% de los casos han sido resueltos. Los asesinatos contra mujeres periodistas se duplicó en esta década. Llama la atención que la mitad de los asesinatos a periodistas han sucedido en países en donde no hay un conflicto armado. Y bueno, pues México se lleva la delantera en este año porque lleva 14 asesinatos a periodistas solamente en México, algo que es un récord triste, es odioso, es impactante. Y bueno, lo que me hablaba a mí el director de la PEC, que es la ONG que habla de la protección de periodistas, es que ellos se están peleando desde hace muchos años por una convención vinculante que se adopte en el seno de Naciones Unidas para abordar este problema. Solo de la situación contra los periodistas. Exactamente, una convención vinculante que hable sobre la protección de periodistas, sobre vencer la impunidad con los crímenes, y que se adopte esto en el seno de Naciones Unidas. Si es se me hace muy interesante. Entonces va a ser obligatorio, o sea, no solamente se hable, se le va a tener que poner disposiciones a los estados. Exacto. Que tienen que cumplir de investigación. Exacto. El tema continúa crítico entonces, ¿no? El tema es crítico. Y ahora viste con el ascenato de la periodista en la isla de Malta. Bueno, claro. Hace unas semanas atrás. Y después la periodista sueca que fue a hacer un reportaje en un submarino en Dinamarca y resultó... Le cortaron un pedazo. Todo. Este es un tema sensible porque toca uno de los derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida. Es realmente la violencia contra los periodistas.